Cuando pensamos en la vida cristiana, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Probablemente los servicios del domingo, los grupos pequeños, las actividades en la iglesia, todos estos eventos externos que forman parte de nuestra rutina espiritual. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero corazón de la fe, su núcleo original, no estaba en un templo, sino en el hogar? Antes de que existieran grandes edificios o reuniones multitudinarias, la familia era la célula principal de la fe. Y dentro de esa célula, el culto familiar era la práctica más valiosa y transformadora. Hoy, lamentablemente, esa tradición se ha debilitado, convirtiéndose en lo que podríamos llamar el eslabón perdido que conecta nuestra fe personal con la vida de todos los días. En este video, vamos a explorar por qué el culto familiar es tan fundamental, cómo se perdió y, lo más importante, cómo podemos recuperarlo para fortalecer nuestras familias y nuestra fe. Para entender la importancia del culto familiar, tenemos que viajar en el tiempo, a los días de la iglesia primitiva. En aquel entonces, los primeros cristianos no tenían grandes catedrales ni complejos religiosos. Su fe se vivía, se respiraba y se compartía dentro de sus propias casas. Cada hogar se convertía en un pequeño santuario, un espacio sagrado para la adoración, la enseñanza y la comunión diaria. Imagínalo, cada familia funcionando como un pequeño laboratorio espiritual, donde la fe se ponía a prueba y se fortalecía día a día. En este contexto, la transmisión de la fe no era tarea exclusiva de un pastor o un maestro. La principal responsabilidad recaía sobre los padres y las madres. Ellos eran los primeros y más importantes líderes espirituales de sus hijos. Dios les había encomendado la misión de enseñar su palabra de manera constante. No era una lección de 1 hora a la semana. Era una instrucción integrada en la vida cotidiana, desde el momento de levantarse hasta la hora de acostarse, en la mesa, durante el trabajo, en los momentos de descanso. Todo era una oportunidad para hablar de Dios y sus principios. La espiritualidad no se limitaba a un evento semanal. La oración y la adoración eran diarias. Las familias oraban juntas, reflexionaban sobre las Escrituras, cantaban, compartían testimonios de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y se animaban mutuamente. La fe no era un compartimento separado de la vida, sino el hilo que tejía cada aspecto de la existencia familiar. Y esta enseñanza no era solo verbal. Quizás lo más poderoso era el ejemplo. Los padres modelaban con sus acciones lo que significaba amar a Dios y obedecer su palabra. Mostraban con su vida cómo resolver conflictos, cómo perdonar, cómo trabajar con integridad y cómo confiar en Dios en medio de las dificultades. La disciplina y el amor iban de la mano, creando un ambiente donde los hijos aprendían a vivir la fe de manera práctica y real. Entonces, si esta práctica era tan vital y poderosa, ¿qué pasó? ¿Por qué este eslabón tan crucial se fue perdiendo con el tiempo? La respuesta es compleja y tiene que ver con los profundos cambios que ha experimentado nuestra sociedad. La vida moderna, con su ritmo acelerado, nos ha llenado de compromisos, trabajo, estudios, actividades extraescolares. Y por supuesto, las infinitas distracciones tecnológicas que compiten por nuestra atención a cada segundo. Esta avalancha de ocupaciones ha hecho que la práctica constante de la devoción en el hogar sea cada vez más difícil de mantener. La falta de consistencia se convirtió en la norma. Poco a poco, se fue produciendo una desconexión familiar. Muchos hogares, sin darse cuenta, empezaron a delegar la formación espiritual de sus hijos por completo a la iglesia o a la escuela dominical. La fe comenzó a depender de momentos aislados y enseñanzas externas, en lugar de ser cultivada diariamente entre los miembros de la familia. Se perdió esa sinergia espiritual que unía a padres e hijos en un mismo propósito. Además, el rol de los padres como líderes espirituales en el hogar se fue diluyendo. En muchos casos, los padres y madres se sintieron inseguros, sin saber cómo guiar a su familia en la fe, o simplemente se vieron superados por las presiones del día a día. Esta pérdida de liderazgo espiritual dejó a los hijos con muy poca guía práctica sobre cómo vivir su fe en el mundo real, más allá de las paredes de la iglesia. El eslabón perdido se había roto, y la conexión entre la fe dominical y la vida del lunes se volvió cada vez más frágil. Pero aquí viene la buena noticia. Este eslabón se puede recuperar. Restaurar el culto familiar no es una tarea imposible, ni requiere que seamos teólogos expertos. Significa simplemente volver a poner a Cristo en el centro de nuestro hogar y hacer de nuestra casa un espacio de formación espiritual.
¿Cómo podemos hacerlo de manera práctica? Primero, necesitamos ser intencionales. Hay que dedicar un tiempo específico, ya sea diario o semanal, para reunir a la familia. No tiene que ser una hora entera. Pueden ser 10 o 15 minutos cada día. Lo importante es la constancia. En ese tiempo, podemos leer un pasaje corto de la Biblia, hablar sobre lo que significa y terminar con una oración juntos. Y es fundamental que permitamos que los niños y jóvenes participen activamente, que hagan preguntas, que compartan sus ideas, que incluso dirijan la oración o la lectura. Esto hace que el culto sea dinámico, natural y significativo para ellos, no una obligación aburrida. Segundo, debemos integrar la fe en la vida cotidiana. El culto familiar no termina cuando decimos amén. Continúa en las conversaciones que tenemos en el coche, en la mesa, mientras vemos una película. Podemos reflexionar sobre situaciones reales que enfrentamos, un problema en la escuela, una decisión en el trabajo, un conflicto con un amigo, y preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Cómo podemos aplicar un principio bíblico aquí? Usar ejemplos diarios es la forma más efectiva de enseñar a nuestros hijos que la fe es relevante y práctica. Tercero, es crucial que todos los miembros participen. El culto familiar no es un monólogo del padre o la madre. Cada persona tiene un rol valioso. Un día, un hijo puede leer el pasaje bíblico. Otro día, la madre puede compartir una experiencia personal. Otro, el padre puede enseñar una lección específica. Fomentar esta responsabilidad espiritual compartida hace que todos se sientan parte del proceso y crezcan juntos. Se trata de crear una cultura familiar donde hablar de Dios sea tan normal como hablar del tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios de recuperar este eslabón perdido? Son inmensos y transformadores. Cuando los hijos internalizan la fe desde el hogar, ésta se arraiga profundamente en su corazón. Ya no es algo que hacen para complacer a sus padres o porque toca ir a la iglesia. Se convierte en su propia fe, personal y genuina. Además, la familia se fortalece de una manera increíble. Cuando oramos juntos, cuando estudiamos la palabra juntos, cuando enfrentamos los desafíos juntos desde una perspectiva de fe, se crea una unidad espiritual que nada puede romper. El amor, el respeto y la disciplina dentro del hogar se cimientan sobre una base sólida. La devoción deja de ser un acto ocasional de fin de semana y se convierte en un estilo de vida. Aprendemos a ver la mano de Dios en todo, a buscar su guía en cada decisión y a vivir con un propósito que va más allá de lo material. Nuestro hogar vuelve a ser lo que siempre debió ser, un lugar sagrado. Un refugio donde se aprende, se practica y se vive la fe en cada momento. Un faro de luz en un mundo que a menudo parece oscuro. En conclusión, el culto familiar fue la célula básica que sostuvo y expandió la fe en los primeros siglos. No era un complemento, era el fundamento. Recuperarlo hoy no es volver a una costumbre antigua por nostalgia. Es restaurar el diseño original de Dios para la familia. Es reconectar ese eslabón perdido para asegurar que la palabra de Dios no solo se escuche en la iglesia, sino que se viva de manera constante, práctica y transformadora en el corazón de cada miembro de nuestra familia, de generación en generación. Así que te animo a dar el primer paso. No esperes el momento perfecto, porque nunca llegará. Empieza hoy, con algo pequeño, una oración juntos antes de dormir, un versículo leído en el desayuno. Verás cómo, poco a poco, Dios comenzará a hacer una obra maravillosa en tu hogar. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otras familias que puedan necesitarlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a vivir tu fe de manera práctica cada día. Nos vemos en el próximo video.